Buenas tardes con todos. En breve iniciamos la sesión. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Gracias. Buenas tardes, doctora. Está bien.
Muy bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión de adelanto del día de hoy. Vamos a hablar en esta ocasión mencionando sobre el logro de la semana, que es que al finalizar la sesión ustedes, los estudiantes, reconocen cuál es el contenido de una sentencia y los requisitos de medios impugnatorios a través de la aplicación de un caso práctico. Sobre la clase pasada que desarrollamos el día de ayer, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿Podríamos de repente hacer una breve remembranza de lo que era el allanamiento, el reconocimiento, transacción, conciliación, desistimiento, abandono? Javier, buenas tardes, bienvenido, te Sí, escuchamos. doctora, buenas tardes. Bueno, somos todos los alumnos asistentes nomás a la clase, doctora, pero bueno, debemos continuar. O si no, doctora, usted nos dejará para analizar nuestro caso. Bueno, el día de ayer, doctora, hemos tratado el tema de, ay, Dios mío, el tema con la pregunta de cuál es el acto por el que se extingue la relación procesal. Desde una perspectiva doctrinaria, doctora, revisando mis libros, ¿no? La extinción de la relación procesal, yo entiendo que es la desaparición del vínculo jurídico procesal que une al juez y las partes dentro de un proceso laboral. Estuve leyendo al procesalista Monroy Galvez que él sostiene que el proceso es una relación jurídica tripartita en la cual interviene el juez, el demandante y la demandada. Las causas de la extinción de la relación procesal, doctora, son por cumplimiento del objeto del proceso, que es esta cuando se dicta una sentencia firme o consentida. Luego tenemos el desistimiento, que el demandante renuncia a continuar con el proceso. Si el juez lo acepta, la relación procesal se extingue. Luego, por conciliación o transacción. Si las partes llegan a un acuerdo durante el proceso, el juez lo aprueba mediante una resolución. Ese acuerdo pone fin al proceso y se extingue la relación procesal. Después también, doctora, como sucede en muchos casos, existe el abandono o la inactividad procesal. Esta se da cuando las partes no impulsan el proceso durante más de 4 meses. El juez puede declararlo ya abandonado y archivar el caso. Ahí sí se extingue la relación procesal por falta de interés de las partes para que puedan continuar con el proceso. También he estado viendo, doctora, porque he visto varios casos que se dan en los alimentos también por muerte de una de las partes, ¿no? Si el derecho no es transmitible. Luego, doctora, está también la caducidad, que es una situación excepcional cuando la ley lo permite. Eso es todo lo que puedo indicarle, doctora. Perfecto, Javier, gracias por tu participación. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la sesión. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué partes tiene una sentencia? ¿Qué es el derecho de la doble instancia? ¿Y cuáles son los medios impugnatorios? Los que deseen participar pueden desde ya levantar la mano. Gracias. Saúl, de repente quieres participar. Javier, te escuchamos. Ya, doctora, en el derecho procesal, toda sentencia, ya esta puede ser laboral, penal, administrativa, tiene una estructura que es formal, doctora, y es obligatoria, que esta se ve en términos generales. Esta sentencia, doctora, de acuerdo a lo que he ido aprendiendo, tiene tres partes. Una de ellas es la parte introductoria o es la parte eh, expositiva, ¿no? Que también es llamada como el encabezamiento o antecedentes. Es donde la autoridad, el juez,
explica los datos formales del proceso. Esta pues contiene el número de expediente, el nombre de las partes, la petición del demandante, la contestación del demandado. Y la segunda parte de la sentencia, doctora, es la parte considerativa eh, o la motivación. Y la tercera, doctora, es la parte resolutiva, ¿no? Donde es la decisión final del juez, donde se indica si la demanda es fundada o es infundada o fundada, doctora. Perfecto, muy bien, gracias Javier. Vamos a continuar entonces con el desarrollo. Vamos a hablar sobre el contenido de la sentencia, los medios impugnatorios, la apelación y la casación y nos respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocer el contenido de una sentencia? ¿Por qué es importante conocer los medios impugnatorios? En ese sentido, es importante porque la sentencia es la parte esencial que pone fin al proceso y donde hay un pronunciamiento por parte del juez en base a todo lo que se ha desarrollado durante el proceso. Vale decir, hay un pronunciamiento sobre la demanda, hay un pronunciamiento sobre la contestación, hay un pronunciamiento sobre los medios probatorios, ¿correcto? La hilación que hay de la doctrina con la legislación aplicada a un caso en concreto en el cual se está tutelando la existencia de un derecho. Cuando hablamos de la sentencia, decimos que contiene la parte expositiva, considerativa y resolutiva que conlleva a la autoridad judicial a emitir un fallo de acuerdo a las pretensiones planteadas y puntos controvertidos señalados. Es decir, en este caso, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Va a haber un pronunciamiento formal por parte del juez después de haber escuchado a las partes, después de haber presenciado la actuación de los medios probatorios. Va a haber una deliberación del juez, una interpretación, un razonamiento en base a los hechos con la ley para poder determinar si efectivamente hay una casuística o hay que, en efecto, pronunciarse sobre un hecho en particular. En la sentencia hablamos de los fallos ultra y de los extra petita. En la nueva ley procesal de trabajo podemos ver que hay una facultad del juez para disponer del pago de sumas mayores a las demandadas si hubiera un error en el cálculo de los derechos demandados o un error en la invocación de las normas aplicables. Por ejemplo, en este caso es una facultad ultra petita el que el juez pueda otorgar un monto mayor por CTS o por gratificaciones. Si de repente el juez considerase que se le debe un periodo más o si se le adeuda intereses laborales en el caso de la CTS, ¿correcto? Porque la CTS genera intereses, entonces el juez podría decir que en base a la CTS se puede pagar unos intereses laborales en favor del trabajador. También podríamos mencionar que la nueva ley procesal de trabajo no contempla la posibilidad de que el juez tenga una facultad extrapetita. Esto es, el juzgador no está facultado para disponer el otorgamiento de conceptos que no hayan sido materia de demanda, por lo que no se encuentran contenidas en la demanda. ¿Qué quiere decir? Que el juez no se va a pronunciar más allá de lo que está contenido en la demanda, o sea, de lo que se está pidiendo eventualmente. ¿Correcto? Él solamente se va a pronunciar en base a lo que se ha sugerido, en base a lo que se ha comprobado y en base a lo que se ha pedido dentro del proceso, algún pronunciamiento extra que el juez considere porque se haya evidenciado o advertido durante el proceso, bajo esto, esta facultad no puede pronunciarse, solamente está limitado a los hechos que están dentro de la demanda. Cuando hablamos del juzgamiento anticipado, en este caso podemos decir que existen casos en los cuales se puede sentenciar sin seguir todo el íter procesal, la postulación, la confrontación de posiciones, las pruebas y la sentencia. En este caso se darán los siguientes casos. Se advierte que la causa es de puro derecho, no hay necesidad de actuar ningún medio probatorio y se ha declarado rebelde el demandado. ¿Correcto? Es cuando básicamente tenemos que se puede deliberar de los hechos planteados y propuestos o en su defecto no hay una actuación del derecho de acción, en este caso de contradicción por parte del demandado.
¿Y cuál es el contenido de la sentencia? Pues en la ley procesal de trabajo anterior, que era la 26636, correcto, se pronuncia ahora sobre la exposición resumida de los argumentos de las partes, vale decir, la teoría del caso y lo expuesto durante la sentencia, las consideraciones a las que se llegaba el juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas de fundamento. Se pronunciaba también señalando parcial o totalmente fundada la demanda, estableciendo los derechos y las obligaciones que deben cumplir el demandado y finalmente establece el monto líquido o forma de cálculo si son o no de sumas mayores a las reclamadas. Se señalaba la exoneración de los costos y costas procesales. Eso era en la antigua ley procesal. En la nueva ley procesal de trabajo, en la 29497, sin embargo, hablamos sobre un pronunciamiento sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes, es decir, se pronuncia absolutamente por todo lo que se ha desarrollado, presentado y alegado dentro del proceso. El juez recoge los fundamentos de hecho probados y el derecho esenciales para la motivación y para la decisión. ¿Qué quiere decir? Que toma en referencia la teoría del caso que va de la mano con la demanda, la contestación de igual manera, los alegatos de los abogados y los medios probatorios que se van a presentar en base al sustento de los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho que se hayan actuado durante el proceso. En base a esto, el juez tomará una decisión sobre todo lo que se ha desarrollado para poderla fundamentar en base a la doctrina, en base a la ley, a los principios generales del derecho, a las fuentes del derecho, jurisprudencia, etcétera. En caso de declararse parcial o totalmente fundada la demanda, se deberá indicar los derechos reconocidos, así como las pretensiones que debe cumplir el demandado, ¿no? Y nosotros hemos visto varias sentencias en las cuales es fundado en parte, ¿no? Que sí te deben fundado de que te deben cierta cantidad de dinero, pero no es que te digan que te deben 100.000 soles. De repente el juez solamente dice, no son 100.000, son 30.000 o 40.000 soles después del peritaje, después de todo lo actuado, ¿no? Señala el pago de intereses legales y la condena en costos y costas, las cuales en ese sentido no requiere ser demandada. ¿Por qué? Porque claramente tenemos que tener en consideración que las costas y costos se incluyen dentro de la demanda. Y luego tenemos los medios impugnatorios. Javier, Sí, doctor. Entonces, como una conclusión, podemos decir que el fallo ultra petita vulnera o viola el principio de la congruencia procesal por dar más de lo pedido. Y el fallo extra petita es el que vulnera ese mismo principio, el ultra petita, eh, pero, pero resuelve otra cosa distinta al proceso, doctora, es así. Y ambos pueden ser casados o pueden ser anulados por los tribunales superiores, doctora. a ver, Javier, te explico y volvemos a la lámina anterior. Ujú. Cuando hablamos del fallo, acá, cuando hablamos del fallo ultra petita, correcto, que está para el lado, perdón, el ultra petita, correcto, el juez podría, o sea, puede otorgar un monto mayor a lo que se ha solicitado, ¿correcto? O un beneficio adicional, ¿correcto? Están demandando de repente indemnización. Correcto. Y el juez dice, correcto, no solamente es la indemnización, sino también los intereses que acarrea esta indemnización. ¿Listo? Entonces, en este caso, el juez se pronuncia sobre algo que no se ha tomado en consideración para dichos casos, o porque de repente el demandante no ha tomado en consideración, solo demando que me paguen mi CTS o mi gratificación, más no demando el reintegro tal vez de mis intereses laborales, ¿correcto? Entonces, frente a eso, el juez puede pronunciarse. Es una facultad que tiene el juez frente a los cálculos, que dicho sea de paso, son más que todo en las demandas que tienen que ver con montos a pagar como CTS, gratificaciones, horas extras, etcétera, ¿correcto? Mientras que en el fallo ultra petita, ¿correcto? Acá no hay esa facultad del juez, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la materia de la demanda en la que se está disponiendo, de repente la pretensión solamente es una en particular. Por ejemplo, si hubo o no hubo un despido nulo, si hubo o no hubo un despido arbitrario, ¿correcto? Si hubo actos de hostilidad o no hubo actos de hostilidad. Me dejo entender, la pretensión es precisa.
Entonces, cuando la pretensión es precisa y está contenida en la demanda, solo él puede vertir su opinión o puede vertir su veredicto sobre la pretensión principal, por así decirlo, o la pretensión debidamente narrada que está dentro de la demanda. ¿Me dejo entender? Sí, En doctora. la Ya, otra sí, claro. porque hay cálculos que de repente no se advierten. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora hablemos sobre los medios impugnatorios. Cuando hablamos de los medios impugnatorios, hablamos que son aquellos actos que consisten en objetar, rebatir, refutar un acto jurídico procesal de cualquier naturaleza que provenga de las partes de un tercero legitimado del juez, es decir, de cualquier sujeto del proceso. En ese sentido, podríamos nosotros manifestar lo siguiente. Muy bien, continuemos. Eh, en cualquier parte del proceso, ¿no es cierto? Nosotros estamos impugnando, podemos impugnar una resolución, podemos impugnar una sanción, ¿correcto? Podemos utilizar esos medios que nos faculta la ley. En este caso, cuando hablamos de la clasificación de los medios impugnatorios, hablamos de los remedios y hablamos de los recursos. Cuando hablamos de los remedios, son formulados por las partes en el proceso o de terceros que están involucrados o legítimamente apoderados dentro del proceso que se consideren agraviados por actos procesales no contenciosos en resoluciones y oposiciones de nulidades, ¿correcto? Entonces, cada una de las partes puede recurrir a esto o el abogado no puede recurrir a esto cuando se considere que un acto procesal no contenido en resoluciones, pero sí oposiciones y nulidades, puede ser remediado. Y si hablamos de los recursos, son medios impugnatorios que se utilizan para cuestionar resoluciones. Estos pueden ser formulados por las partes o terceros legítimamente facultados, reitero, los abogados, que consideren haber sufrido algún agravio por efecto de una resolución judicial, que es aquí donde nos vamos a abocar. Aquí tenemos la apelación y la casación. La apelación es la segunda instancia una vez que se ha concluido la primera parte del proceso y hay un pronunciamiento formal por parte del juez que es una sentencia hacia lo que ya se ha resuelto. Entonces, si una de las partes considera que lo que se ha motivado en la sentencia no está acorde con lo que se ha desarrollado o se ha propuesto en el proceso y que el juez no ha tomado en consideración algunos aspectos que son de carácter relevante, pues puede recurrir a lo que es la apelación, ¿correcto? Si en la segunda instancia nos vuelven a dar en contra, ¿correcto? Y nosotros consideramos que no hay un pronunciamiento de fondo adecuado porque vas a versar sobre hechos de fondo en la sentencia, pues puedes recurrir a una instancia superior que es la casación, que en la casación no se va a considerar todo lo antes actuado, sino simplemente los puntos en la sentencia que se están manifestando que no son sustentables o que carecen de sustento, ¿correcto? O que son contradictorios frente a todo lo que se ha desarrollado en el proceso. O sea, solo se analiza la sentencia porque tú vas a hacer tu casación en base a lo que está en la sentencia, ya no en base a lo que se ha actuado en el proceso porque eso ya se delimitó, eso ya se vio en las instancias anteriores. Aquí vamos a hablar sobre la apelación, que es el reexamen, como lo había mencionado, de la sentencia. Por una parte de segunda instancia, debiéndose precisar que la apelación absorbe el recurso de nulidad, pues sirve para evidenciar tanto vicios de razonamiento como vicios de actividad, por lo que no solo busca remediar la injusticia de la resolución, o sea, que revoquen esa parte, sino que también la corrección formal y del íter de su formación o
o anulación. Entonces, cuando hablamos de la apelación, nosotros hablamos netamente de la sentencia. Se exige que el juez en el pronunciamiento que tiene, que es en la sentencia, tenga un pronunciamiento válido y debidamente sustentado, motivado en base a la ley, motivado en base a la doctrina y citando cada uno de los hechos que se han actuado en el proceso sobre el cual debe tener un pronunciamiento. Frente a esto, podríamos hablar que la apelación tiene la siguiente cuadrito, ¿no? Por procedimiento de apelación tenemos la interposición del recurso, el concesorio del recurso y el trámite de recurso. Cuando hablamos de la interposición del recurso, hablamos de los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia. En los requisitos de admisibilidad tenemos a personas legitimadas para apelar las partes o terceros legitimados, es decir, que formen parte del proceso y que tengan interés en el proceso. Luego tenemos el juez ante el que se interpone, el juez que emitió la sentencia. El plazo es de 5 días. Recordemos que la apelación no la va a resolver el mismo juez, sino pasa a una instancia superior. Los requisitos de procedencia deben estar debidamente fundamentadas, señalando el error de hecho y derecho incurrido en la resolución y en la naturaleza del agravio, ¿correcto? Nosotros al leer la sentencia advertimos que hay partes en las cuales el juez no se ha pronunciado o hay un vicio en la pronunciación, lo que va a generar una vulneración material y práctica del derecho tutelado, ¿correcto? Cuando se concede el recurso sin calificación, se remite al juez de la segunda instancia y aquí queda el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque no se puede ejecutar lo de la primera instancia si es que en la segunda instancia no se ha resuelto o no se ha pronunciado. El trámite, el órgano de la segunda instancia fija fecha y hora, audiencia de vista. El día de la audiencia se concede el uso de la palabra al apelante luego de la parte contraria. Dicta la sentencia en el acto dentro del 5.º día según la normativa, ¿no? Que nos llaman a la vista de la causa o a la audiencia para poder escuchar o para poder dar nuestros alegatos frente a lo que estamos apelando. Y la casación se va a una instancia netamente superior y este es el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias y autos expedidos por salas superiores, o sea, va después de la apelación. Y esta pone fin al proceso en base a la búsqueda correcta de la aplicación del derecho subjetivo y la unificación jurisprudencial. O sea, ya no hay un error, sino ya estamos dentro de la sentencia y hay un error de forma, ¿no? O de fondo, ¿correcto? En el cual se busca, ¿qué cosa? Que haya una correcta interpretación del derecho que se está aplicando o de la normativa que se está aplicando frente al caso propuesto. Para el recurso de casación hay que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el plazo para interponerla? ¿Se requiere adjuntar tasas? ¿Se puede conceder un plazo para subsanar la omisión de tasas? Pues sí. En el recurso de casación tenemos que tener en cuenta que en el artículo 34 hablamos de las siguientes causales. La primera, si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. ¿Correcto? Acá hablamos de un carácter netamente procesal o material. En este caso estamos hablando de un tema de fondo. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. En tercer lugar, si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. ¿Correcto? También podemos mencionar si la sentencia o auto ha sido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación o en cuanto un vicio resulte de su propio tenor. Vale decir, como estamos hablando del fondo de lo emitido, de lo pronunciado en la sentencia o en el acto o en el auto, ¿no es cierto? Nosotros podemos
interponer nuestro recurso de casación sobre el fondo, que quiere decir sobre aquello que no está debidamente suscitado. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, es decir, que está contraviniendo lo existente, ¿correcto? O si hay pronunciamientos similares como jurisprudencia sobre el caso en particular, pero el juez no está tomando en consideración ello y está fallando de otra manera y podría advertirse si es que no hay un sustento debidamente razonable que de repente esté incurriendo en alguna falta y está yendo en contra de la tutela efectiva de este derecho. Y eso también se puede dar excepcionalmente cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. ¿Correcto? Dentro del recurso de casación, en el artículo 35, también tenemos los siguientes aspectos. Este recurso se interpone contra las sentencias o con actos que ya ponen fin al proceso, porque recordemos que va a haber un pronunciamiento de primera instancia, un pronunciamiento de segunda instancia, que es la apelación, y en su defecto podemos nosotros recurrir a la casación, que es la última ya instancia, pero la superior, ¿correcto? En este caso, las sentencias que obliguen a dar la suma de dinero, el monto total reconocido que ya deba superar las 500 unidades de referencia procesal. Por lo general, se da ante la sala superior que emitió la resolución impugnada y dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente en la que se notifica la resolución que impugna más el término de la distancia cuando corresponde. La sentencia clarísimo te dice que tienes 10 días para poder ejercer el uso de tu derecho de contradicción frente a lo pronunciado en la sentencia. Si no se cumple con lo previsto, la Sala Superior declara inadmisible el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no nos pronunciamos dentro de los 10 días, si nosotros no cumplimos con los requisitos en el cual sustentemos que nuestro recurso de casación va al fondo, correcto, de lo que sea del pronunciamiento de la sentencia, podemos ser nosotros declarados en inadmisible el recurso si es que lo presentamos fuera de tiempo y podemos ser multados si es que no cumplimos con los requisitos establecidos, o sea, con el pronunciamiento. Yo no voy a irme a casación porque sí, sino que se tienen que cumplir los requisitos antes mencionados que están sustentados en la ley. Se adjunta el recibo de pago de arancel judicial correspondiente. Si no se cumple con lo previsto, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de 3 días para su subsanación. Vencido el plazo y sin que se produzca la subsanación, la Sala Superior declarará inadmisible el recurso. Sin perjuicio de la inadmisibilidad, se sanciona con multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal si se advierte que de la conducta maliciosa o temeraria. ¿Qué quiere decir con esto? Que en primer lugar debes de pronunciarte por el recurso de casación sobre el fondo, en segundo lugar debes de cumplir el plazo establecido que son de 10 días y en tercer lugar debes adjuntar el recibo o el arancel judicial correspondiente por el presentar este recurso. De lo contrario, si es que no presentas nada de ello o vulneras o no cumples cualquiera de los tres requisitos antes mencionados, pues puede declararse infundado, improcedente y en su defecto puede recibir una multa por recurrir a un recurso sin tener el sustento necesario. También es importante mencionar que la Sala Superior califica la admisibilidad del recurso dentro del plazo máximo de 20 días hábiles contados desde su interposición. En este caso, si la Sala Superior admite el recurso de casación, elevará una copia de los principales actuados del expediente a la Corte Suprema de Justicia en un plazo máximo de 5 días hábiles dentro del mismo plazo. Y también notificará a las partes en sus respectivas casillas electrónicas con el auto de admisión de recurso y el recurso correspondiente. ¿Correcto? Entonces acá lo único que tenemos que tener en consideración es que este pronunciamiento, una vez declarado admisible el recurso, se dará en el lapso de 20 días hábiles.
¿Y cuál debe ser el contenido de esta casación? Pues debe iniciarse separadamente cada causal invocada, es decir, citar concretamente los procesos, los preceptos legales que se consideren erróneos. Hablamos del fondo de la sentencia. Vale decir, aplicados o inobservados, expresando específicamente cuál es la aplicación que se pretende. De repente no hemos citado una jurisprudencia, de repente estamos inaplicando o aplicando mal la normativa. Precisar el fundamento de los fundamentos doctrinales o legales que sustenten su pretensión, expresando específicamente cuál es la aplicación que se pretende. Como reitero, en el recurso de casación lo que se busca es casar o advertir que hay una mala aplicación de la norma o hay una inobservancia frente a los precedentes o precedentes vinculantes o jurisprudencia frente al caso en particular, ¿correcto? Acá no estamos hablando del desarrollo del proceso, sino estamos hablando del pronunciamiento y de la normativa que se está aplicando frente al caso propuesto. ¿Y en qué caso se puede dar la improcedencia? Pues cuando en primer lugar ya lo habíamos visto, no se cumplen los requisitos causales de los artículos 34 y el numeral 1, artículo 36 respectivamente, cuando se refieren a resoluciones no impugnables mediante el recurso de casación, cuando el recurrente hubiera consentido la resolución adversa en primera instancia y si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. También cuando carezca de una manifestación de un sustento jurídico, cuando el pronunciamiento de la segunda instancia sea anulatorio, es decir, que la segunda instancia confirma la primera, ¿correcto? Y finalmente, si la resolución de procedencia de 30 días hábiles desde la recepción con copia a los tres jueces, ¿no? Cuando se hace la vista de la causa correspondiente. Dentro del recurso de casación tenemos el artículo 37 y acá habla específicamente del trámite, ¿no? La audiencia de casación se instala con la concurrencia de las partes, que asistan quienes puedan, asistir, sin la necesidad de que hubiese pedido el uso de la palabra. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. Vamos a tener el derecho a la palabra una sola vez si es que tenemos que dar alguna precisión frente al recurso que estamos interponiendo, ¿no? Se instala la audiencia, primero interviene el abogado de la parte del recurrente. Si existen varios recurrentes, la sala fijará un orden de intervención y luego de lo cual informarán a los abogados de las partes recurridas. También se nombrará o se cambiará el representante legal de ser el caso y debe acreditarse para tal sustitución. Y también la sentencia casatoria se expide dentro del plazo de 10 días hábiles luego de finalizada la audiencia y este recurso se resuelve con el voto conforme de los 4 jueces supremos, ¿no? Que manifiestan si están de acuerdo. Ustedes muchas veces han visto que 3 magistrados están de acuerdo, hay un voto en discordia o finalmente todos están de acuerdo. Y hablemos del artículo 37A, que manifiesta que el recurso atribuye a la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia el conocimiento del proceso solo cuando las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente, ¿no? Acá la competencia de la Sala Constitucional y de la social de la Corte Suprema de Justicia se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Básicamente fundamentos de fondo y está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente probados y establecidos en la sentencia o autos recurridos. Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyan en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República deben corregirlos en una sentencia casatoria. Entonces estamos hablando de errores materiales de fondo en el pronunciamiento de la sentencia de la segunda instancia, ¿correcto? ¿Y cuáles son los efectos del recurso de casación? Pues esta interposición no suspende la ejecución de las sentencias porque ya tenemos 2 sentencias que se han emitido y
efectivamente, la segunda sentencia ya puede ejecutarse, ¿no? Las excepciones en obligaciones de dar suma de dinero a pedido de parte, previo depósito en nombre del juzgado de origen o la carta fianza renovable por el importe total con reconocido. El juez de la demanda suspende la ejecución en la resolución fundamentada e inimpugnable. Acá hablamos de las obligaciones de dar, ¿no? Acá debería de haber, más allá del pronunciamiento, debería de haber ya una causa resuelta, objetiva, sobre los montos que se deben asignar frente a horas extras, a reconocimiento de gratificaciones, ETS, etcétera. Si la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, ya sea por una infracción de norma del derecho material o procesal o por aparentamiento inmotivado del presidente judicial o constitucional, la resolución impugnada debe revocarse íntegra o parcialmente según corresponda. En este caso, si hay una infracción de la norma procesal y esta ha producido la afectación del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso del recurrente, la Corte Suprema casa la resolución impugnada y además según corresponde. En este caso, ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución, anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción, inclusive o hasta cuando se alcancen los efectos de nulidad declarada. Anula la resolución apelada y el juez ordena al primer grado que expida la otra sentencia. Entonces, esto quiere decir que la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo. En este caso estamos hablando del pronunciamiento de la primera y de la segunda instancia. Y finalmente genera un precedente vinculante. La Sala Suprema puede convocar un pleno, que sucede si se toma una decisión mayoritaria, los abogados como informan a su vista de la causa. Aquí vamos a responder estas preguntas. En primer lugar, en el artículo 41 de la ley está la publicación de la sentencia y el texto íntegro de todas las sentencias casatorias y resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación. Se publican obligatoriamente en el Diario Oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace tanto de los 60 días expedida bajo responsabilidad, porque recordemos que va a crear un precedente frente al pronunciamiento que se tenga sobre esa sentencia en particular o en su defecto puede servir de referencia para los casos similares que se puedan debatir. Y ¿alguna duda hasta aquí para proceder con el espacio práctico? Que en este caso van a buscar una sentencia casatoria, pero eso lo voy a dejar para que ustedes lo puedan realizar en sus casas como tarea que para que ustedes lo puedan para que ustedes lo puedan desarrollar en casa y puedan presentarlo todos los compañeros. Entonces, les pido por favor que formulen su conclusión mientras yo voy viendo los que están presentes. En esta oportunidad hemos visto los recursos que se presentan frente a la sentencia, definiendo qué es la sentencia, qué es el recurso de apelación, qué es el recurso de casación y cuáles son los efectos frente al proceso una vez que se interponen estos recursos. Entonces, por favor, les pido, los alumnos que deseen participar, que den su conclusión con respecto al tema del día de hoy, mientras voy colocando la tarea en la plataforma. Gracias.
Listo, Javier, te escuchamos. Sí, doctora. Voy a exponer sobre esto último que se ha estado tratando de la casación. Eh, Su finalidad es que la Corte Suprema controle una correcta aplicación del derecho y garantice la unidad de la jurisprudencia nacional, pues. Eh, las causales de casación laboral, la sentencia de vista puede ser impugnada en casación solo digamos, por las siguientes causales, ¿no? Por una infracción normativa que ocurre cuando la sala superior interpreta o deja de aplicar indebidamente una norma sustantiva del derecho laboral. Puede ser también por una infracción normativa procesal, que esta sucede cuando el tribunal vulnera normas procesales que afectan el debido proceso. Podríamos también poner, doctora, que el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que esta se da cuando una sala superior se aparta de un precedente vinculante de la Corte Suprema, sin fundamentar por qué lo hace, ¿no? Como un ejemplo, doctora, podría poner si la Corte Suprema ha resuelto que el pago por movilidad es remunerativo, pero la Sala Superior resuelve lo contrario. También, doctora, puedo indicar que hay unos requisitos adicionales, ¿no? Que son, por decir, precisar la causal invocada. Esta se tiene que sustentar claramente y se presenta dentro del plazo de los 10 días hábiles. ¿No? Si el recurso de casación no va a cumplir con estos requisitos, se va a declarar inadmisible, doctora. Eso es Perfecto, todo. Javier. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Antes de finalizar la sesión. Muy bien. En la plataforma he dejado una casación para que ustedes puedan revisarla. ¿Listo? La puedan revisar y puedan hacer el trabajo. Va a estar disponible hasta las 23:55 del día de hoy. Bien, con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos su asistencia y participación. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muy amable, doctora. Gracias. Buenas tardes.